cuando mi hijo se quedó sin trabajo, pagué la hipoteca de la familia durante 3 años. Luego, les di mi casa para que pudieran comenzar de nuevo. Al día siguiente, mi nuera vendió la casa y se fue del país. Ella no imaginaba que la casa. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era demasiado temprano para buenas noticias, pero contesté de inmediato, pensando que tal vez Iván había encontrado trabajo por fin. ¿Señora Angélica? La voz era desconocida, formal. Soy el señor Martínez, del banco. Necesito confirmar una información sobre su propiedad en la calle Esperanza. Mi corazón se detuvo. ¿Mi propiedad? ¿Qué pasa con mi casa? Según nuestros registros, la casa fue vendida ayer. El comprador quiere verificar algunos documentos antes de transferir el dinero restante. Las palabras se difuminaron. Vendida. Mi casa. La casa que le había dado a Iván y Victoria para que pudieran empezar de nuevo después de 3 años pagando yo misma su hipoteca. Debe haber un error, susurré, aunque mi voz temblaba. Mi nuera no puede haber. Lo siento, señora, pero aquí tengo una copia de la escritura firmada por Victoria Morales. ¿No estaba usted al tanto? Colgué el teléfono sin responder. Mis manos no dejaban de temblar mientras marcaba el número de Iván. Directo al buzón de voz. Intenté con Victoria. El número ya no existía. Me vestí como pude y manejé hasta la casa. Mi casa. La casa donde había planeado envejecer rodeada de mis nietos, donde había invertido cada centavo de mis ahorros para salvar a mi familia. El letrero de «vendida» colgaba del jardín delantero como una bofetada. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas corridas. No había autos en la entrada. Toqué la puerta 1, 2, 10 veces. Nada. Usé la llave que guardaba para emergencias, pero las cerraduras habían sido cambiadas. Fue entonces cuando la señora García, la vecina de al lado, se acercó con cara de lástima. Angélica, querida, pensé que sabías. Se fueron ayer muy temprano, con maletas grandes. Victoria me dijo que se mudaban fuera del país. Mis piernas cedieron. Me senté en los escalones de mi propia casa, esos escalones que había mandado a reparar el año pasado con mi propio dinero. ¿Fuera del país?, logré preguntar. Sí, algo sobre una oportunidad de trabajo en Europa. Victoria parecía muy emocionada. Dijo que por fin iban a tener la vida que se merecían. La vida que se merecían. Con mi casa. Con mi sacrificio. Regresé a mi pequeño apartamento, ese lugar diminuto al que me había mudado para darles la casa a ellos. Sobre la mesa encontré un sobre que habían deslizado por debajo de la puerta. La letra de Victoria era elegante, educada. Querida Angélica, cuando leas esto, Iván y yo ya estaremos comenzando nuestra nueva vida. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, pero necesitábamos un nuevo comienzo, lejos de complicaciones familiares. La casa nos dio exactamente lo que necesitábamos para empezar de cero. Espero que lo entiendas. No trates de contactarnos. Victoria. Complicaciones familiares. Así me llamaba. Después de 3 años trabajando medio tiempo a los 64 años para pagar su hipoteca. Después de vender las joyas de mi madre, los muebles antiguos de mi abuela, todo para mantenerlos a flote. Me acordé del día que Iván llegó a mi puerta, hace 3 años, con los ojos rojos y la cara demacrada. Mamá, nos van a quitar la casa. Victoria está embarazada y yo perdí el trabajo. No sabemos qué hacer. Victoria estaba parada detrás de él, tocándose el vientre que después resultó ser un embarazo psicológico, pero eso no lo supe hasta meses después. Sus lágrimas parecían tan reales, su desesperación tan genuina. No podemos pedirte esto, había dicho Victoria, pero Iván dice que tú siempre encuentras una manera de ayudar. Y la encontré. Siempre encontraba una manera. Vendí mi casa, la casa donde había criado a Iván solo después de que su padre nos abandonara. Me mudé a este apartamento de una habitación y usé el dinero para saldar la hipoteca de ellos. Después seguí pagando sus servicios, su comida, todo, porque necesitaban tiempo para recuperarse. Victoria siempre tenía una razón por la cual no podía trabajar. Primero el embarazo fantasma,
después una depresión, luego problemas de espalda. Iván conseguía trabajos temporales, pero nunca duraba mucho. Es que el ambiente laboral es muy tóxico, mamá. Victoria dice que no debería someterme a eso. Victoria siempre decía algo. Recordé la última vez que los visité, hace apenas una semana. Victoria estaba revisando páginas web de bienes raíces en otros países. Solo curioseando, me había dicho con esa sonrisa que ahora reconocía como falsa. Iván y yo a veces soñamos con vivir en Europa. Pero son solo sueños. Mentiras. Todo habían sido mentiras. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, reviviendo cada conversación, cada momento donde debería haber visto las señales. La forma en que Victoria siempre cambiaba de tema cuando yo mencionaba papeles legales. Cómo me convenció de que era mejor poner la casa directamente a nombre de Iván, para evitar problemas con herencias después. Pero había algo que Victoria no sabía. Algo que yo nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Iván. Cuando transferí la casa, mi abogado, el señor Fernández, me había advertido sobre los riesgos. Angélica, si quiere protegerse, podemos incluir una cláusula especial. Una reversión automática si se vende la propiedad sin su consentimiento por escrito. En ese momento pensé que era paranoia. Iván era mi hijo. Victoria, mi nuera. Familia. Pero algo en la mirada de Victoria cuando firmamos los papeles me hizo dudar. Solo por un segundo, pero fue suficiente. Hágalo, le dije al abogado. Pero que no aparezca en los documentos principales. El señor Fernández sonrió. Una mujer previsora. Será nuestro pequeño secreto. Ahora, sentada en mi apartamento vacío, con la carta cruel de Victoria en mis manos, recordé esas palabras. Nuestro pequeño secreto. Tal vez no había perdido todo después de todo. A las 6 de la mañana siguiente, llamé al señor Fernández. Sabía que era temprano, pero no había podido dormir ni un minuto desde que encontré la carta de Victoria. Angélica, qué gusto escucharla, su voz sonaba sorprendida. ¿Cómo está? ¿Y su familia? Necesito revisar los documentos de la casa, señor Fernández. Los documentos especiales. Hubo una pausa. ¿Ha pasado algo? Victoria vendió la casa. Se fueron del país. Dios mío. ¿Sin su consentimiento por escrito? Sin mi conocimiento siquiera. Venga a mi oficina esta tarde. Revisaremos todo. Colgué sintiendo una mezcla extraña de esperanza y amargura. Tal vez había una salida, pero eso no borraba la traición. No borraba los 3 años de sacrificio que ahora veía con claridad absoluta. Me senté en mi pequeña mesa de cocina y saqué la caja de metal donde guardaba todos los recibos. Cada pago que había hecho por ellos estaba documentado. Era una costumbre de toda la vida, anotar cada gasto, cada sacrificio. Hipoteca, 1,200 pesos mensuales por 3 años. 43,200 pesos. Servicios, 400 pesos mensuales. 14,400 pesos. Comida y gastos varios, 600 pesos mensuales. 21,600 pesos. Reparaciones de la casa, 8,000 pesos en total. Mi venta de joyas para el enganche inicial, 15,000 pesos. Total, 102,200 pesos. $102,200. Prácticamente todo lo que tenía en el mundo. Recordé el día que vendí el anillo de compromiso de mi madre en esa casa de empeño. El empleado lo había pesado con indiferencia, como si no fuera el último recuerdo tangible que me quedaba de ella. Es oro de 18 quilates, muy puro, le había explicado, como si eso importara. Le puedo dar 300, había respondido él sin levantar la vista. $300 por el anillo que mi padre había tardado 6 meses en pagar, trabajando turnos dobles en la fábrica. $300 que necesitaba para completar el pago de la hipoteca de Iván ese mes. Lo tomé. ¿Por qué eso hacían las madres, no? Sacrificarse por sus hijos. También recordé cuando vendí los muebles de caoba del comedor, esos que había heredado de mi abuela. Victoria los había visto en mi apartamento y comentó que eran demasiado ostentosos para un espacio tan pequeño.
Tal vez podrías venderlos y usar el dinero para algo más práctico, había sugerido con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Los vendí por 800 pesos. El dinero se fue en reparar el techo de la casa cuando empezó a gotear durante las lluvias de invierno. Mientras revisaba cada recibo, cada sacrificio documentado, sonó mi teléfono. Era Iván. Por un momento, mi corazón saltó. Tal vez había una explicación. Tal vez. Mamá. Su voz sonaba diferente. Distante. Culpable. Iván, gracias a Dios. ¿Dónde están? ¿Qué está pasando? Silencio largo. Demasiado largo. Mamá, yo, lo siento. Victoria dijo que era la única manera. Mis esperanzas se desplomaron. ¿La única manera de qué? De empezar de nuevo. De ser independientes. Ella dijo que mientras viviéramos en tu casa, siempre estaríamos bajo tu control. ¿Mi control? Me quedé sin aliento. Iván, yo nunca. Mamá, tú sabes que siempre tienes opiniones sobre todo. Sobre cómo manejamos el dinero, sobre los trabajos que acepto, sobre las decisiones que tomamos. Victoria necesitaba espacio para respirar. No podía creer lo que estaba escuchando. Este era mi hijo, el niño que había criado sola, al que había dado todo. Espacio para respirar, repetí. ¿Vendiendo mi casa a mis espaldas? No es tu casa, mamá. La pusiste a mi nombre, ¿recuerdas? Sus palabras fueron como puñaladas. Técnicamente tenía razón, pero la frialdad con la que lo dijo me hizo entender que esto no había sido una decisión impulsiva. Había sido planeado. Iván, trabajé 3 años para salvarte de perder esa casa. Vendí todo lo que tenía. Me mudé a este apartamento minúsculo para que tú pudieras. Nadie te pidió que hicieras eso. Mentira. Mentira absoluta. Me viniste llorando, diciéndome que Victoria estaba embarazada, que necesitaban ayuda. Victoria no estaba embarazada, mamá. Nunca dije que lo estuviera. Mi mente se nubló. Recordé claramente esa conversación. Victoria tocándose el vientre, las lágrimas, las referencias constantes al bebé que venía. Ella me hizo creer. Mamá, creo que estás confundiendo las cosas. Mira, ya está hecho. Victoria y yo estamos en España. Conseguimos buenos trabajos aquí. Es un nuevo comienzo para nosotros. ¿Con el dinero de mi casa? Con el dinero de nuestra casa. Mamá, tienes que entender. Victoria nunca se sintió cómoda contigo. Siempre sentía que la juzgabas, que no era suficientemente buena para mí. Yo juzgándola. Cuando había trabajado a los 64 años para mantenerlos. Cuando había vendido cada posesión valiosa que tenía para salvarlos. ¿Y tú qué sientes, Iván? ¿También crees que los juzgaba? Otra pausa larga. Creo que necesitábamos independencia. Y esto era la única manera. La única manera. Como si no hubieran tenido ninguna otra opción que traicionarme. ¿Sabías que iban a vender la casa? Silencio. ¿Sabías, Iván? Victoria lo mencionó como posibilidad. Dijo que podríamos usar el dinero para empezar en otro lugar. ¿Y no pensaste en hablar conmigo primero? Mamá, Victoria dijo que si te preguntábamos, encontrarías una manera de impedir que fuéramos felices. Victoria dijo. Victoria dijo. Todo era lo que Victoria decía. Tu esposa me convirtió en el enemigo, ¿verdad? Nadie es enemigo de nadie, mamá. Solo, necesitábamos hacer esto por nosotros. ¿Van a enviar algún dinero? ¿Algo para compensar todo lo que invertí en esa casa? Mamá, ese dinero era un regalo. Un apoyo familiar. No esperabas que te lo devolviéramos, ¿verdad? Un regalo. 3 años de mi vida, todos mis ahorros, todas mis posesiones valiosas, un regalo. No, Iván. No lo esperaba. Porque esperaba que me respetaran lo suficiente como para no vender mi casa sin decirme. Ya no es tu casa, mamá. Ya no eres mi hijo.
Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Hubo silencio del otro lado. Mamá. No me llames más, Iván. Tú y Victoria tienen razón. Necesitan independencia. La tienen. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en mi pequeña cocina, rodeada de recibos que documentaban mi amor traicionado, sintiendo algo que no había sentido en años. Alivio. Por primera vez en 3 años, nadie necesitaba nada de mí. Nadie me iba a pedir dinero que no tenía. Nadie iba a hacerme sentir culpable por no dar más. Pero también sentía otra cosa. Una furia fría y calculadora que crecía en mi pecho. Porque Victoria no sabía lo del señor Fernández. No sabía lo de la cláusula especial. Y mi hijo acababa de demostrarme que había elegido a una mujer manipuladora sobre la madre que había sacrificado todo por él. Era hora de que ambos aprendieran que Angélica Herrera no era la mujer indefensa que creían que era. La oficina del señor Fernández no había cambiado en 3 años. Los mismos libros de leyes polvorientos, el mismo escritorio de madera oscura, la misma foto de su familia sonriendo desde un marco dorado. Pero yo sí había cambiado. Ya no era la mujer desesperada que había venido aquí suplicando protección legal. Ahora era una mujer traicionada buscando justicia. Angélica, me alegra verla, aunque lamento las circunstancias, el señor Fernández me recibió con una sonrisa triste. Siéntese, por favor. Revisé los documentos anoche después de su llamada. Se acomodó los lentes y abrió una carpeta gruesa. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. La cláusula de reversión que incluimos está intacta. Según los términos que acordamos, cualquier venta de la propiedad sin su consentimiento por escrito invalida automáticamente la transferencia original. Sentí como si pudiera respirar por primera vez en días. ¿Eso significa qué? Significa que legalmente, usted sigue siendo la propietaria de la casa. La venta que hizo Victoria es nula. Las lágrimas vinieron sin aviso. Lágrimas de alivio, de vindicación, de una justicia que había empezado a creer que no existía. ¿Qué tengo que hacer? Primero, necesitamos contactar al comprador y explicar la situación. Después, iniciar el proceso legal para recuperar la propiedad. También necesitaremos contratar un investigador privado para localizar a Victoria y a su hijo. Un investigador privado. Sonaba tan dramático, tan fuera de mi mundo cotidiano. Pero Victoria había convertido mi vida en un drama, así que tal vez era apropiado. ¿Conoce a alguien? Sí. Roberto Mendoza. Excelente profesional, muy discreto. ¿Le puedo dar su número? Esa tarde, sentada en una cafetería cerca del centro, esperaba a Roberto Mendoza. Era un hombre de unos 50 años, de apariencia común, el tipo de persona que pasaría desapercibida en una multitud. Perfecto para un investigador. Señora Herrera, el señor Fernández me explicó la situación básica. ¿Puede contarme más detalles sobre Victoria? Su nombre completo, fecha de nacimiento si la conoce, cualquier información que pueda ayudarme. Abrí el cuaderno donde había anotado todo lo que recordaba sobre Victoria. Había pasado la noche anterior tratando de reconstruir cada conversación, cada detalle que pudiera ser útil. Victoria Morales, o al menos ese es el nombre que usó para casarse con mi hijo. 26 años cuando se conocieron, hace 5 años. Dijo que era de Colombia, pero su acento no era consistente. A veces sonaba más mexicana. Roberto tomaba notas rápidamente. ¿Alguna vez mencionó familia? ¿Trabajos anteriores? Siempre era vaga sobre su pasado. Decía que había perdido a sus padres jóvenes, que no tenía hermanos. Nunca habló de trabajos específicos, solo que había tenido experiencias difíciles, que no le gustaba recordar. ¿Redes sociales? Tenía Facebook e Instagram, pero las cuentas eran nuevas cuando conoció a Iván. Pocas fotos, pocos amigos. Ahora que lo pienso, era extraño. Roberto levantó la vista de sus notas. ¿Extraño cómo? Una mujer de 26 años debería tener más historia digital, ¿no? Fotos de la universidad, amigos de la infancia, algo. Pero las fotos de Victoria empezaban justo cuando conoció a Iván. Interesante. ¿Algo más que le haya parecido inusual? Cerré los ojos,
forzándome a recordar detalles que había ignorado en su momento. Siempre pagaba en efectivo. Nunca usaba tarjetas de crédito. Decía que no creía en las deudas, pero ahora me parece sospechoso. ¿Alguna vez recibió correo en su casa? ¿Facturas? ¿Correspondencia oficial? No, ahora que lo menciona. Todo llegaba a nombre de Iván. Ella decía que prefería usar la dirección de él para todo. Roberto sonrió con satisfacción. Es un patrón clásico, señora Herrera. Alguien que quiere mantenerse invisible al sistema. ¿Cree que Victoria no es su nombre real? Es muy posible. Déjeme investigar y veremos qué encuentro. 3 días después, Roberto me llamó. Su voz sonaba emocionada. Señora Herrera, ¿puede venir a mi oficina? Encontré algo que necesita ver. 1 hora después, estaba sentada frente a su escritorio, mirando una pantalla de computadora llena de información que me helaba la sangre. Victoria Morales no existe oficialmente antes del 2018, Roberto comenzó. Pero encontré a alguien que sí existe, Valentina Moreno, nacida en México, con múltiples antecedentes de fraude matrimonial. Me mostró una foto. Era definitivamente Victoria, pero con cabello más oscuro y sin maquillaje. ¿Fraude matrimonial? Su especialidad es encontrar hombres vulnerables con familias adineradas, casarse con ellos, ganar la confianza de la familia, y luego desaparecer con todo lo que puede llevarse. Mi estómago se revolvió. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Que yo haya encontrado, al menos 4 casos documentados en los últimos 10 años. Siempre el mismo patrón, busca hombres que hayan perdido empleos recientes, preferiblemente con madres protectoras que tengan propiedades o ahorros. Roberto abrió otra ventana en su computadora. Aquí está Carlos Mendoza de Texas. Su madre María pagó la hipoteca de Carlos y su esposa, Elena, por 2 años. Elena vendió la casa y desapareció. María perdió 85,000 pesos. Otra ventana. Jorge Ramírez de Arizona. Su madre Rosa ayudó a Jorge y Carmen, con 60,000 pesos para un negocio. Carmen desapareció con el dinero. Y otra más. Miguel Santos de Nevada. Su madre Isabel. Basta, susurré. No puedo escuchar más. Pero Roberto continuó implacable. Isabel vendió su casa de retiro para ayudar a Miguel, Patricia. Patricia convenció a Miguel de mudarse a Costa Rica para empezar de nuevo. Isabel murió en un asilo estatal, sin un centavo. Lágrimas de rabia corrían por mi cara. No era solo yo. Esta mujer había destruido familias enteras, había matado sueños y sacrificios de madres que solo querían ayudar a sus hijos. Las otras madres. Algunas recuperaron parte de su dinero a través de seguros o demandas. Pero la mayoría, como Isabel, perdieron todo. Los hijos generalmente desaparecen con ella por un tiempo, y cuando regresan, es demasiado tarde. Las madres están quebradas emocional y financieramente. ¿Y los hijos? ¿Qué pasa con ellos? Esa es la parte más cruel. Después de unos meses o años, cuando el dinero se acaba, ella los abandona también. Los deja varados en países extranjeros sin recursos. Algunos logran regresar a casa, pero el daño con sus familias ya está hecho. Pensé en Iván, en su voz fría y distante durante nuestra última conversación. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que Victoria lo abandonara también? ¿Y regresaría a suplicar perdón cuando se quedara sin nada? ¿Dónde está ahora? Todavía estoy rastreando eso. Pero tengo contactos en España. La encontraremos. Roberto cerró la computadora y me miró directamente. Señora Herrera, usted tuvo suerte. La cláusula legal que incluyó va a salvarla. Pero también tiene una oportunidad única. ¿Qué quiere decir? Las otras madres nunca tuvieron protección legal. Nunca pudieron hacer que Victoria pagara por lo que hizo. Pero usted sí puede. La idea creció en mi mente como una semilla plantada en tierra fértil. No solo podía recuperar mi casa. Podía hacer que Victoria enfrentara las consecuencias de todos sus crímenes. ¿Qué necesitaríamos hacer? Primero, recuperar su propiedad legalmente. Después, presentar cargos criminales por fraude. Y si logramos conectarla con los otros casos,
podríamos tener una demanda federal. Salí de la oficina de Roberto con una sensación completamente nueva. Ya no era solo una madre traicionada. Era una mujer con poder, con la oportunidad de hacer justicia no solo para mí, sino para todas las madres que Victoria había destruido. Victoria había cometido un error crucial. Había elegido a la víctima equivocada. Y ahora iba a pagar por todos sus crímenes. El comprador de mi casa resultó ser un joven matrimonio con 2 niños pequeños. Cuando el señor Fernández y yo llegamos a su oficina de bienes raíces, pude ver el terror en sus ojos. Habían usado todos sus ahorros para el enganche y ya habían empezado a planear la mudanza. Señora Herrera, por favor entienda, la esposa, Carmen, me suplicaba con lágrimas en los ojos. Nosotros no sabíamos nada de esto. La documentación parecía correcta. Victoria tenía toda la papelería en orden. Su esposo, Luis, sostenía nerviosamente una carpeta llena de documentos. Compramos la casa de buena fe. Incluso contratamos a un inspector y todo estaba limpio. Miré a esta pareja joven, probablemente de la edad de Iván, y vi algo que me rompió el corazón: esperanza destruida. La misma que yo había sentido cuando Victoria me traicionó. ¿Cuánto pagaron?, pregunté suavemente. 120,000, Carmen respondió. Era un precio increíble para una casa de ese tamaño en ese vecindario. Victoria dijo que necesitaba vender rápido por una emergencia familiar. 120,000. La casa valía al menos 180,000, según las evaluaciones recientes. Victoria no solo me había robado, también había estafado a esta familia vendiéndoles la casa por debajo de su valor real. Señor Fernández, dije, ¿qué opciones tienen ellos? El abogado ajustó sus lentes. Legalmente, pueden recuperar su dinero y demandar a Victoria por fraude. Pero entiendo que eso no soluciona su problema de vivienda inmediato. Luis y Carmen se miraron con desesperación. Era obvio que no tenían dinero para otra casa ni lugar donde vivir mientras se resolvía todo. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que podría ayudar a todos y, al mismo tiempo, darle a Victoria exactamente lo que se merecía. ¿Les gustaría quedarse con la casa?, pregunté. Los 3 me miraron con sorpresa. ¿Cómo?, Carmen preguntó confundida. Ustedes la compraron de buena fe. No es culpa suya que Victoria fuera una estafadora. Si están dispuestos a cooperar con la investigación criminal contra ella, podríamos llegar a un acuerdo. El señor Fernández me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Sabía que estaba improvisando, pero la idea cada vez me sonaba mejor. ¿Qué tipo de acuerdo?, Luis preguntó cautelosamente. Ustedes conservan la casa, pero al precio justo de mercado, 180,000. Pueden financiar la diferencia con un préstamo bancario usando la casa como garantía. Mientras tanto, testifican en el caso criminal contra Victoria. Carmen tomó la mano de su esposo. ¿Eso es posible legalmente? El señor Fernández asintió lentamente. Sí, es posible. Sería como si usted, señora Herrera, les estuviera vendiendo directamente la casa, invalidando la transacción fraudulenta de Victoria. ¿Y qué gana usted con esto?, Luis preguntó, obviamente sospechando que era demasiado bueno para ser verdad. Sonreí, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en meses. Gano que Victoria no se salga con la suya. Y gano tener vecinos decentes en mi casa en lugar de que termine en manos de especuladores. Era verdad, pero también había algo más. Este arreglo significaba que Victoria había vendido mi casa por $60,000 menos de lo que valía. Cuando los cargos criminales procedieran, esa diferencia sería parte de los daños que tendría que pagar. 2 semanas después, Luis y Carmen habían conseguido el préstamo y se habían mudado oficialmente a la casa. Ahora eran propietarios legítimos, y yo tenía $180,000 en mi cuenta bancaria. Dinero real, limpio, que había ganado siendo inteligente en lugar de ser víctima. Pero el verdadero progreso vino cuando Roberto me llamó con noticias emocionantes. La encontramos, dijo sin preámbulos cuando contesté el teléfono. Victoria, o Valentina, está en Madrid. Y señora Herrera, no va a creer lo que está haciendo. Dígame. Está viviendo con otro hombre. Español, viudo, con 2 hijos adolescentes. Su nombre es Alejandro Ruiz, dueño de una cadena de restaurantes.
Ella le dijo que es viuda, que su esposo murió en un accidente automovilístico en Estados Unidos. Mi sangre hirvió. No solo había abandonado a Iván, sino que ya estaba trabajando en su próxima víctima. ¿Y mi hijo? Ese es el problema. Iván está trabajando en construcción, trabajos temporales mal pagados. Vive en un apartamento diminuto en las afueras de la ciudad. Parece que Victoria lo dejó en cuanto encontró a alguien mejor. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y pena. Satisfacción porque Victoria había mostrado su verdadera naturaleza, pero pena porque Iván estaba sufriendo las consecuencias de sus decisiones. ¿Ha tratado de contactarme? No que sepamos. Pero nuestros contactos en Madrid dicen que ha estado preguntando sobre vuelos baratos de regreso a Estados Unidos. ¿Qué hacemos ahora? Ahora viene la parte divertida. Las autoridades españolas están cooperando con el FBI en este caso. Victoria, o Valentina, tiene órdenes de arresto pendientes en múltiples estados. Cuando la arresten, será extraditada. ¿Cuándo? Pronto. Están esperando el momento perfecto. Quieren atraparla en el acto de estafar a Alejandro para que tengan evidencia sólida de su patrón de comportamiento. 3 días después, Roberto me envió un enlace a un artículo del periódico digital de Madrid, Mujer arrestada por fraude matrimonial internacional. La foto mostraba a Victoria siendo escoltada por policías españoles, con las manos esposadas y la cara cubierta por su cabello. El artículo explicaba que había sido arrestada en el apartamento de Alejandro Ruiz después de que las autoridades descubrieran que había intentado transferir dinero de las cuentas bancarias de la cuentas offshore. Alejandro había declarado a la prensa que Victoria le había prometido matrimonio y le había pedido acceso a sus cuentas, para planear mejor su futuro juntos. Por suerte para él, su contador había notado las transferencias sospechosas antes de que pudiera llevarse mucho dinero. El artículo también mencionaba que Victoria era buscada en Estados Unidos por múltiples cargos de fraude matrimonial y que sería extraditada para enfrentar juicio. Esa noche, mi teléfono sonó. Era Iván. Mamá, su voz sonaba rota, desesperada. ¿Has visto las noticias? Sí. Victoria, yo no sabía nada de esto. Te juro que no sabía. ¿Dónde estás, Iván? En Madrid. Sin dinero. Victoria se llevó todo cuando se fue con ese hombre. Estoy viviendo en un cuarto con otros 3 trabajadores. No tengo ni para comer. Parte de mí quería consolarlo, decirle que todo estaría bien, que podía regresar a casa. Pero una parte más fuerte, más sabia, sabía que Iván necesitaba aprender. ¿Qué quieres que haga, hijo? No sé. ¿Podrías enviarme dinero para el vuelo de regreso? Te prometo que te pagaré todo. Conseguiré trabajo y... ¿Cómo la última vez que me prometiste pagarme? Silencio. Iván, tú elegiste creerle a Victoria sobre mí. Elegiste vender mi casa sin decírmelo. Elegiste tratarme como si yo fuera el problema en tu vida. Mamá, ella me manipuló. Ahora lo veo. Pero yo te amo. Eres mi madre. Y tú eres mi hijo. Pero eso no significa que voy a rescatarte cada vez que tomes decisiones terribles. ¿Entonces no vas a ayudarme? Respiré profundo, sintiendo el peso de la decisión. Te voy a ayudar de la manera que realmente necesitas. No voy a enviarte dinero, pero sí voy a enviarte información sobre trabajos legítimos en Madrid y programas de asistencia para estadounidenses varados en el extranjero. ¿Quieres que me quede aquí? Quiero que aprendas a valerte por ti mismo. Quiero que entiendas el valor del trabajo honesto y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Mamá. Cuando estés listo para una conversación honesta sobre lo que pasó, cuando estés listo para asumir responsabilidad completa por tus acciones y cuando tengas un plan real para tu vida, podemos hablar de tu regreso. ¿Y si algo me pasa? Iván, tienes 29 años. Si no puedes cuidarte a ti mismo a esta edad, nunca podrás hacerlo. Colgué antes de que pudiera responder, con el corazón rompiéndose pero sabiendo que había hecho lo correcto. Por primera vez en años, me estaba poniendo a mí misma primero. Y se sentía como libertad. 6 meses después del arresto de Victoria en Madrid, recibí una llamada que había estado esperando. Era la fiscal federal, Sara Martínez,
informándome que Victoria había sido extraditada y estaba ahora en una prisión federal en Los Ángeles esperando juicio. Señora Herrera, necesitamos que venga a declarar ante el gran jurado la próxima semana. Su caso es la pieza central de nuestra acusación porque es el único donde tenemos evidencia documental irrefutable de fraude. La cláusula secreta del señor Fernández había resultado ser más valiosa de lo que jamás imaginé. No solo me había protegido a mí, sino que ahora era la llave para encerrar a Victoria por todos sus crímenes. El día de mi declaración, me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado para firmar los papeles de la casa años atrás. Pero esta vez me sentía diferente. Ya no era una mujer desesperada tratando de salvar a su familia. Era una mujer fuerte que había sobrevivido a una traición y estaba lista para obtener justicia. La sala del tribunal era intimidante, pero cuando vi a Victoria sentada en la mesa de la defensa, toda mi nerviosidad desapareció. Se veía más delgada, más pálida, pero sus ojos seguían teniendo esa misma frialdad calculadora que recordaba. Cuando me llamaron a declarar, caminé hacia el estrado con la cabeza en alto. Victoria me miró directamente, y por un segundo, vi algo parecido al miedo en su expresión. Señora Herrera, comenzó la fiscal, ¿puede explicar al jurado cómo conoció a la acusada? Victoria se casó con mi hijo Iván hace 5 años. Al principio parecía una nuera maravillosa. Cariñosa, atenta, aparentemente enamorada de mi hijo. ¿Cuándo comenzaron los problemas financieros? Hace 3 años, Iván perdió su trabajo. Victoria dijo que estaba embarazada y que iban a perder su casa. Vinieron a pedirme ayuda. Continué contando la historia completa. Los sacrificios, las mentiras, la manipulación gradual. Cada detalle que había documentado meticulosamente durante años de ser explotada. ¿En algún momento Victoria le prometió que le devolverían el dinero? Muchas veces. Siempre decía que era temporal, que cuando Iván encontrara trabajo estable, me pagarían todo. Pero cada vez que parecía que las cosas mejoraban, surgía una nueva crisis que requería más dinero. El abogado defensor de Victoria trató de hacerme ver como una madre controladora que había dado dinero voluntariamente y ahora quería venganza. Pero yo tenía algo que él no esperaba, documentación completa y una historia que se conectaba perfectamente con los otros casos. Señora Herrera, preguntó el abogado defensor, ¿no es cierto que usted transfirió voluntariamente la casa a su hijo porque quería controlarlo? No, respondí firmemente. Transferí la casa porque creí que mi nuera estaba embarazada y que mi hijo necesitaba estabilidad. Pero incluí protecciones legales porque algo en mi instinto me decía que debía ser cuidadosa. ¿Entonces no confió en su propia familia? Confiaba en mi hijo. Pero había algo en Victoria que me hacía sentir incómoda. Ahora sé que era mi intuición diciéndome que algo no estaba bien. Después de mi testimonio, otros testigos fueron llamados. María, la madre de Texas que había perdido 85,000 pesos. Rosa de Arizona. Incluso trajeron a la hermana de Isabel, la mujer que había muerto en el asilo después de perder todo. Cada historia era dolorosamente similar. Victoria, usando diferentes nombres, se acercaba a hombres vulnerables, ganaba la confianza de sus familias, y luego desaparecía con todo lo que podía llevarse. El testimonio más devastador vino de un investigador del FBI que había rastreado las cuentas bancarias de Victoria. En total, había robado más de $500,000 de sus víctimas durante una década. La acusada operaba con un patrón muy específico, explicó el agente. Investigaba sus objetivos con semanas de anticipación, aprendía sobre sus familias, sus finanzas, sus vulnerabilidades. Esto no era oportunismo. Era un esquema criminal sofisticado. Cuando llegó el turno de Victoria para testificar en su defensa, apenas habló. Su abogado había aconsejado silencio, probablemente porque cualquier cosa que dijera solo empeoraría su situación. Pero hubo un momento, cuando estaba siendo escoltada fuera de la sala después de una sesión, que me miró directamente y movió los labios sin sonido. Pude leer lo que dijo, esto es culpa tuya. Sonreí. Incluso ahora, enfrentando años de prisión, seguía culpando a otros por sus propias decisiones. La noche antes del veredicto, Roberto me llamó con noticias inesperadas. Señora Herrera, ¿sabía que Victoria trató de contactar a Iván desde la prisión? ¿Qué le dijo? Le pidió que declarara en su favor. Le dijo que usted había orquestado todo esto como venganza,
que él podía testificar que usted era una madre controladora que había manipulado la situación. Mi estómago se apretó. ¿Y qué respondió Iván? Eso es lo interesante. Rechazó la llamada. Nuestros contactos en Madrid dicen que ha estado trabajando constantemente, viviendo modestamente, y que cuando otros trabajadores le preguntan sobre su familia, dice que está tratando de arreglar errores que cometió. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Tal vez Iván finalmente estaba aprendiendo. También, continuó Roberto, ha estado ahorrando dinero. No para un vuelo de regreso, sino que le está enviando pequeñas cantidades a un fondo de compensación para las víctimas de Victoria. Las lágrimas vinieron sin aviso. Mi hijo, mi terco y manipulado hijo, finalmente estaba haciendo lo correcto. ¿Cuánto ha enviado? No es mucho, tal vez $300 en total durante los últimos 6 meses. Pero es todo lo que puede permitirse después de pagar renta y comida. $300. Una cantidad ridícula comparada con los cientos de miles que Victoria había robado. Pero para mí representaba algo más valioso, que Iván finalmente entendía la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. El día del veredicto, la sala del tribunal estaba llena. Había reporteros, familias de las víctimas, y curiosos que habían seguido el caso en las noticias. Victoria se veía pequeña y derrotada en la mesa de la defensa. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. Sí, su señoría. En el cargo de fraude por correo, ¿cómo encuentra al acusado? Culpable. En el cargo de fraude electrónico, ¿cómo encuentra al acusado? Culpable. En el cargo de conspiración para cometer fraude, ¿cómo encuentra al acusado? Culpable. Culpable en todos los cargos. Victoria no mostró emoción, pero su abogado puso una mano consoladora en su hombro. La sentencia vino 2 semanas después, 15 años de prisión federal y restitución completa a todas las víctimas. Dado que Victoria no tenía activos significativos, la restitución probablemente nunca se pagaría completamente, pero el mensaje había sido enviado. Cuando salí del tribunal ese día, encontré un grupo de las otras madres víctimas esperándome en los escalones. Gracias, me dijo María, la mujer de Texas. Sin su valentía de protegerse legalmente y después perseguir esto, Victoria habría seguido destruyendo familias. Rosa de Arizona me abrazó. Mi hijo finalmente me cree. Ver todo esto en las noticias le hizo entender que yo no estaba loca cuando le dije que algo estaba mal con Carmen. Pero fue lo que dijo la hermana de Isabel lo que más me conmovió. Isabel murió sintiéndose como una tonta por haber sido engañada. Pero este juicio prueba que ella no fue tonta. Fue víctima de una criminal profesional. Eso me da paz. Esa noche, sola en mi apartamento, recibí un mensaje de texto de un número internacional que reconocí inmediatamente. Mamá, vi las noticias. Estoy orgulloso de ti. Sé que no merezco tu perdón, pero espero algún día poder ganarme de vuelta tu respeto. Te amo. Iván. No respondí inmediatamente. Pero guardé el mensaje. Tal vez algún día estaríamos listos para una conversación honesta. Tal vez algún día podríamos reconstruir nuestra relación sobre una base de respeto mutuo en lugar de culpa y manipulación. Pero por ahora, tenía algo que no había tenido en años, paz mental y la satisfacción de saber que había protegido a otras familias de sufrir lo que yo había sufrido. Victoria finalmente había pagado por sus crímenes, y yo había recuperado no solo mi dinero, sino mi dignidad. Un año después del juicio, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Con el dinero de la venta de la casa y una pequeña cantidad de restitución que logramos recuperar de las cuentas congeladas de Victoria, tenía seguridad financiera por primera vez en décadas. Pero más importante que el dinero era la libertad. Libertad de la culpa, de la manipulación, de la sensación constante de que nunca era suficiente para mi propia familia. Había comprado un condominio pequeño pero hermoso en un complejo para adultos mayores cerca del centro de la ciudad. Tenía una vista al parque, una cocina moderna, y lo más importante, era completamente mío. Nadie podía quitármelo, venderlo sin mi permiso, o hacerme sentir culpable por tenerlo. Esta mañana, como cada martes durante los últimos 6 meses, estaba preparándome para mi trabajo voluntario en el Centro Legal para Víctimas de Fraude Familiar. Después del juicio, el abogado de víctimas me había preguntado si estaría interesada en ayudar a otras familias que habían sido estafadas por parientes o personas cercanas.
Al principio dudé. ¿Realmente quería revivir constantemente esa experiencia? Pero después de mi primera sesión, ayudando a una mujer cuyo yerno había vaciado las cuentas de retiro de ella y su esposo, supe que había encontrado mi propósito. Buenos días, Angélica, me saludó Patricia, la coordinadora del centro, cuando llegué. Tenemos 3 casos nuevos hoy. 2 madres cuyos hijos han estado robando dinero de sus cuentas, y una abuela cuya nieta se casó con alguien que está presionándola para que cambie su testamento. Casos que antes me habrían roto el corazón ahora me daban determinación. Había aprendido que la explotación familiar era más común de lo que la gente quería admitir, y que muchas víctimas se sentían demasiado avergonzadas para buscar ayuda. Mi primera cita era con Elena, una mujer de 73 años cuyo hijo había estado falsificando su firma para retirar dinero de su cuenta de pensión. Me siento tan tonta, me confesó Elena, con lágrimas en los ojos. Es mi hijo. Se supone que debo confiar en él. No es tonta, le dije firmemente. Es una madre que amaba a su hijo. Los estafadores familiares usan ese amor contra nosotros. Es su arma más poderosa. Le conté mi propia historia, como hacía con todas mis clientes. No todos los detalles, pero lo suficiente para que entendieran que no estaban solas, que no eran las primeras madres inteligentes que habían sido manipuladas por sus propios hijos. ¿Cómo superó la culpa?, me preguntó Elena. Entendiendo que ser una buena madre no significa ser una víctima dispuesta. Nuestros hijos adultos son responsables de sus propias decisiones, incluyendo la decisión de lastimarnos. Durante el almuerzo, revisé mi correo y encontré algo que me sorprendió, una carta de Iván. No un email o mensaje de texto, sino una carta física, con estampillas españolas. La abrí con manos temblorosas. Querida mamá. He tardado 8 meses en escribir esta carta porque quería estar seguro de que tenía las palabras correctas. Pero he llegado a entender que tal vez no existen las palabras correctas para algunas cosas. Victoria me manipuló, pero esa no es excusa. Yo elegí creerle cuando te acusó de ser controladora. Yo elegí ignorar todo lo que había sacrificado por mí. Yo elegí vender tu casa sin hablarte primero. No estoy escribiendo para pedirte perdón, porque sé que no me lo he ganado. Estoy escribiendo para decirte que finalmente entiendo quién eres y quién era yo. Tú eras una madre que me amaba tanto que vendiste todo lo que tenías para salvarme. Yo era un hombre de 29 años que todavía esperaba que mamá arreglara todos sus problemas. He estado trabajando en construcción aquí en Madrid durante más de un año. Es trabajo duro, pero honesto. Por primera vez en mi vida, entiendo el valor real del dinero porque cada euro que gano requiere esfuerzo y sudor. He estado viviendo en una habitación compartida con otros trabajadores. No tengo coche, como en una cocina compartida, y uso la lavandería pública. Pero, ¿sabes qué? Estoy orgulloso de mi vida aquí porque es mía. Nadie me está manteniendo, nadie está pagando por mí, nadie me está rescatando de mis propias decisiones. También he estado enviando dinero al Fondo de Restitución para las víctimas de Victoria. Es muy poco, pero es lo que puedo permitirme. Sé que nunca podré compensar completamente el daño que ayudé a causar, pero quiero intentarlo. Vi en las noticias que estás trabajando ayudando a otras familias. Eso me llena de orgullo. Incluso después de todo lo que te hicimos, estás usando tu experiencia para proteger a otros. Eres más fuerte de lo que jamás entendí. No sé si algún día podremos hablar de nuevo. No sé si algún día podrás perdonarme. Pero quería que supieras que la mujer que me crió hizo un buen trabajo. Solo me tardé demasiado tiempo en mostrar lo que me enseñaste. Te amo, mamá. Y aunque nunca regrese a casa, llevaré conmigo las lecciones que finalmente aprendí. Tu hijo. Iván. PD, estoy tomando clases de español por las noches y considerando hacer de Madrid mi hogar permanente. Hay algo liberador en empezar completamente de nuevo. Terminé de leer la carta con lágrimas corriendo por mi cara, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de orgullo, de una satisfacción profunda que no había sentido en años. Mi hijo finalmente había crecido. Había tomado demasiado tiempo y había costado demasiado, pero había llegado ahí. Esa tarde, después del trabajo, me senté en mi pequeño balcón con una taza de té y papel para escribir. Por primera vez en 2 años, iba a responder a una comunicación de Iván. Querido Iván.
Tu carta me llegó en el momento perfecto. Había estado preguntándome si alguna vez verías la situación claramente, y ahora tengo mi respuesta. Estoy orgullosa del hombre en que te has convertido en Madrid. Estoy orgullosa de que hayas elegido el trabajo honesto sobre las excusas fáciles. Estoy orgullosa de que estés viviendo independientemente y enfrentando las consecuencias de tus decisiones. No puedo fingir que todo está perdonado y olvidado. El daño fue real, y me cambió de maneras permanentes. Pero puedo decir que ya no siento rabia hacia ti. Lo que siento es respeto por la persona que estás eligiendo ser ahora. Si decides hacer de Madrid tu hogar permanente, tienes mi bendición. A veces necesitamos distancia geográfica para ganar claridad emocional. Y si algún día decides visitar, serás bienvenido. Pero vendrás como un hombre adulto responsable, no como el hijo que necesita que mamá arregle su vida. Continúa enviando dinero al fondo de restitución si puedes, pero no te sacrifiques haciéndolo. Victoria hizo suficiente daño. No necesitamos que tú también sufras financieramente para sentir que has pagado por tu parte en esto. Estoy trabajando ayudando a otras familias que han pasado por lo que nosotros pasamos. Es trabajo duro emocionalmente, pero me da propósito. Cada madre que ayudo a protegerse de la explotación familiar es una pequeña victoria contra personas como Victoria. Te amo también, Iván. Siempre te amé. La diferencia es que ahora me amo a mí misma lo suficiente como para no permitir que ese amor sea usado en mi contra. Cuídate mucho en Madrid. Y gracias por finalmente convertirte en el hombre que sabía que podía ser. Con amor y respeto. Mamá. Sellé la carta y la puse en mi mesa para enviarla mañana. Después me serví una copa de vino y salí al balcón a ver el atardecer. Desde aquí podía ver el parque donde caminaba cada mañana, el café donde me reunía con mis nuevas amigas del complejo de apartamentos, la biblioteca donde había empezado a tomar clases de arte. A los 68 años, tenía una vida que era completamente mía. No perfecta, no sin cicatrices, pero auténtica. Una vida construida sobre mis propias decisiones en lugar de las demandas y manipulaciones de otros. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Patricia del Centro Legal. Angélica, ¿podrías hablar en la conferencia estatal sobre fraude familiar el próximo mes? Quieren que cuentes tu historia como ejemplo de cómo las víctimas pueden recuperarse y prosperar. Sonreí mientras respondía, sí, me encantaría. Victoria había tratado de destruir mi vida, y por un tiempo casi lo logró. Pero al final, su traición me había liberado. Me había forzado a encontrar mi propia fuerza, a valorarme a mí misma, a construir una vida basada en mis propios términos. Y ahora, en lugar de ser una víctima silenciosa, era una voz para otras mujeres que necesitaban escuchar que era posible sobrevivir, prosperar, y encontrar propósito después de la traición familiar. El sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de naranja y rosa. Era hermoso, pacífico, y completamente mío para disfrutar. Por primera vez en décadas, mi futuro se extendía ante mí lleno de posibilidades en lugar de obligaciones. Y eso era el regalo más valioso que podría haber recibido.